Muy buenos días a todos, a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este 12 Congreso Internacional de Ordenación del Territorio. Vamos a dar inicio del mismo con la primera mesa inaugural. Va a hablarnos en primer lugar la excelentísima señora María Martínez Allegue, conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia. Cuando quieras. Gracias, buen día a todos y a todas. Joaquín Farinós, Chimo Farinós, presidente de Fundicot y su comité organizador. Secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto. Dona Encarnación Rivas, directora xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia. Director xeral do Ministerio. Directores generales de las comunidades autónomas Extremeña, Canaria, de Asturias, del Gobierno Foral de Navarra y viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco. Demás autoridades. Concelleiro do Concello de Santiago, señor Mira, benvidos a todos e a todas. En primer lugar, muchísimas gracias y quiero dar la bienvenida a todos los presentes a Santiago de Compostela, a pesar de este clima. Quiero dar la bienvenida a Galicia. Para esta tierra es un honor recoger este 12º Congreso Internacional de Ordenación del Territorio. El pasado mes de mayo, Xunta de Galicia y Fundicot firmábamos el convenio que permite convenio de colaboración que hace posible que hoy se realice este encuentro. Un foro para abordar desde hoy hasta el viernes un bien preciado, el territorio, un territorio que nos une y que nos identifica como pueblo. Estamos ante una importante cita para profundizar en la gestión territorial entendida desde su punto de vista más amplio, natural, patrimonial, paisajístico, urbano, rural, costero, económico, necesario para un desarrollo social, laboral, industrial, económico, cultural, imprescindibles espacios para habitar, para vivir, para aprender, para educar. Es esta una extraordinaria oportunidad de hacerlo de la mano de profesionales como vosotros, procedentes de todos los ámbitos, del ámbito académico, del ámbito empresarial, del ámbito científico, de las administraciones públicas, y muchos formáis parte de la asociación Fundicot. El lema de este congreso es esclarecedor. Cultura territorial, el futuro no se improvisa. En este sentido, las personas que tenemos la responsabilidad de gestión sabemos muy bien que la planificación es una herramienta clave. Debemos programar con perspectiva para responder a las demandas del presente, aprender de los errores del pasado y afrontar los retos de futuro, pensando en legar a las próximas generaciones un territorio ordenado, cohesionado, accesible y sostenible. Me quiero detener, si bien de un modo muy breve y resumido, en esta presentación y bienvenida en dos aspectos clave que, como todos, giran sobre el territorio y que son ámbitos claves para nuestra sociedad. Estamos hablando de las infraestructuras y de la vivienda. Ambos ejes estratégicos en la consellería que tengo la responsabilidad y el honor de dirigir, que junto con pilares como el urbanismo, ordenación del territorio, infraestructuras y vivienda, hacen que los presupuestos para el año 26, ya aprobados por el Ejecutivo gallego y elevados a Parlamento, que entrarán en vigor el 1 de enero, ascienden a 560 millones de euros. Desde el Gobierno gallego estamos redoblando esfuerzos para facilitar una Galicia más vertebrada, más conectada, más accesible, más sostenible, una Galicia en la que residir sea factible. El acceso a la vivienda es hoy en día la principal preocupación de nuestras gentes. Por ello, y conscientes de las necesidades actuales, para el próximo año destinamos 350 millones de euros solo para políticas de vivienda. 163 millones de euros se dirigirán a la construcción de nuevos hogares. Seguiremos así avanzando en uno de los retos que tenemos de legislatura, duplicar el parque público de vivienda, pasar de 4.000 a 8.000 viviendas públicas en el año 2028. En año y medio llevamos mucho avanzado, tenemos cerca de 3.000 nuevas viviendas de promoción pública en marcha. Pero no se trata solo de construir vivienda digna, de calidad y a precio accesible. Se trata también de impulsar otras líneas de acción para facilitar el acceso a la vivienda. ¿Cómo?
urbanizando suelo donde poder construir, porque sin suelo no hay vivienda. Todos los aquí presentes sois perfectamente conocedores de la existencia de miles de metros cuadrados de suelo urbanizable que no es desarrollado. Por eso, y en una actuación pionera de esta comunidad autónoma, tenemos en marcha desde la Xunta de Galicia la estrategia para desarrollar suelo residencial a corto o medio plazo a través de nuestros proxectos de interés autonómico residencial de nuestros PIAs, que permitirán que en el año 2028 tengamos habilitado suelo, urbanizado suelo, donde se puedan construir 25.000 viviendas, 20.000 de ellas serán protegidas. Por supuesto, también impulsando la rehabilitación, que, como sabéis, está directamente vinculada con la mejora de la eficiencia energética, con la disminución de la huella de carbón, con la reducción de emisiones, en definitiva, con la protección de nuestro medio ambiente. Rehabilitaciones que, además, permiten también incrementar el parque de vivienda. En Galicia tenemos un programa denominado Rexurbe, por el cual hemos adquirido inmuebles en los cascos históricos que estaban abandonados o degradados. Los adquirimos con el objetivo de rehabilitarlos y destinarlos a vivienda protegida en alquiler accesible. Conseguimos así un triple objetivo: viviendas dignas y de calidad. Ayudamos a embellecer nuestros preciosos cascos históricos y a la vez asentamos población en los cascos históricos y los dinamizamos. En este sentido, me van a disculpar que precisamente después de esta actuación me voy a Villalba, un precioso casco histórico que, si no lo conocen, les recomiendo precisamente para hacer entrega de una de estas viviendas que fue rehabilitada y que tiene ahora unos adjudicatarios, una familia en régimen de alquiler. También, por supuesto, apostamos por estas ayudas en nuestros ayuntamientos de menor población. Galicia tiene muchos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Por eso, creamos una línea de ayudas específica para la rehabilitación de inmuebles en esos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que alcanza el 75% del coste de la rehabilitación con un máximo de 30.000 euros. Queremos así también asentar población en nuestro rural. Por supuesto, también medidas para incentivar al sector a que construya vivienda protegida y medidas para desburocratizar, para hacer más ágil la planificación y el desarrollo urbanístico. Llevamos ya muchas medidas adoptadas para facilitar, por ejemplo, la conversión de bajos en viviendas o ese remate de los esqueletos que afean nuestro territorio. Pero a partir del 1 de enero del 2026 tenemos una serie de medidas valientes que entrarán en vigor. Así, por ejemplo, una de esas medidas es que permitiremos incrementar la edificabilidad en un 20%, con independencia de lo que marque normativa, siempre y cuando exista un compromiso de que el 60% de las viviendas resultantes de ese ámbito sea vivienda protegida. También permitiremos, a partir del 1 de enero, que en esos dotacionales públicos y privados, que sabemos que llevan décadas en desusos y que afean nuestros cascos urbanos, permitiremos la construcción de vivienda protegida con carácter permanente, sin necesidad de modificar planeamiento. Una doble función o un doble objetivo: regenerar urbanamente nuestros espacios y crear vivienda protegida. También regulamos una nueva figura: los alojamientos compartidos, que ya son realidad en otras ciudades europeas y que queremos implantar también en Galicia para esas nuevas formas habitacionales de familia, para esa cogeneración voluntaria, si así se desea. También una oferta pública de adquisición de bajos. Compraremos desde la Xunta de Galicia esos bajos que están en desusos, que están inutilizados, para transformarlos en viviendas dignas, de calidad, y destinarlas a un alquiler asequible. Haremos el primer proyecto piloto en el año 26 en el Ayuntamiento de Orense. También una medida que nos ayudará a incrementar el parque de vivienda pública con ese derecho de tanteo y retracto de toda segunda transmisión de vivienda protegida y esa adquisición directa de las viviendas públicas por parte del Instituto Galego de Vivenda Solo. También a movilizar esas viviendas que están vacías, esas viviendas baleiras, mediante nuestro Fogar Vivo, por el cual sufragamos ayudas de reparación, ayudas de compra de electrodomésticos y también el seguro multirriesgo en el hogar y el seguro de impago de rentas. En definitiva, este es simplemente un mero resumen en que luego abordarán en profundidad mis compañeros aquí presentes, que están orientados a incrementar la oferta de vivienda y a facilitar el acceso a un hogar a la ciudadanía. Para hacer frente a los desafíos tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener presupuestos y medidas reales, tanto en materia de vivienda como, por supuesto, también en materia de infraestructuras.
Nuestra comunidad autónoma está situada al noroeste de la península ibérica. Tenemos el privilegio de tener como vecinos a nuestros compañeros portugueses, esa convivencia transfronteriza de la que estamos orgullosos. Como no puede ser de otro modo, tenemos que conservar y mantener nuestras infraestructuras. Galicia tiene 5.500 kilómetros de infraestructuras autonómicas y por eso destinamos un orzamento de 70 millones de euros en el año 26 para conservar y mantener. Y también, por supuesto, para sumar kilómetros de nuevas vías de altas prestaciones. En ese sentido, Galicia el año pasado rescató las autopistas que tenían peaje en sombra, lo que nos permite liberar cargas orzamentarias y seguir a incrementar esos kilómetros de altas prestaciones. Por supuesto, también la seguridad viaria, ahora que se acerca en invierno este plan de vialidad invernal y una movilidad sostenible, Galicia tiene un plan de sendas por el cual estamos creando sendas a lo largo de nuestras carreteras autonómicas, sendas peonís e tamén sendas peonís y ciclistas. Llevamos 300 kilómetros de estas sendas, tenemos como objetivo 120 kilómetros a mayores y tengo que decir que estamos orgullosos del plan de senda que nos hizo merecedor a la comunidad autónoma gallega el año pasado del premio a la excelencia en seguridad viaria por la Comisión Europea. No puedo ni quiero extenderme más. Solo felicitar de nuevo a Fundicot por este 12º Congreso de la Ordenación del Territorio, insistiendo en la idea de planificar, de simplificar, de desburocratizar, de ser valientes para, entre todos, tener un entorno saludable y seguro donde vivir, apostando por la sostenibilidad, por el respeto al territorio que nos ha dado cobijo de generación en generación. A todos los presentes y a los que participarán en estas 3 jornadas de Congreso, gracias por vuestra contribución. Os escucharemos con atención, seréis escuchados con atención. Espero, además, que tengan tiempo de disfrutar, aunque el tiempo no acompañe, de nuestra tierra, de nuestras gentes, de nuestra gastronomía, de nuestros vinos, de nuestra paisaxe, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra Galicia calidade. Gracias. Muchas gracias, excelentísima señora María Martínez Allegue, consellera de Vivienda, Planificación e Infraestructuras. Pasamos la palabra en estos momentos al excelentísimo señor Francesc Xavier Boy Alós, secretario general para el reto demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España. Por motivos sobrevenidos no ha podido estar presente hoy aquí, pero tenemos su intervención online en estos momentos. Así que cuando guste. Gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es un placer poderles dirigir estas palabras y siento, como decía Chimo, no poder estar con ustedes por culpa de un problema médico sobrevenido que me ha hecho imposible el desplazamiento. En todo caso, agradecer esta amable invitación de Fundicot, de su presidente y por tanto agradecerles también el trabajo tan importante que se está haciendo desde esta fundación y en los distintos congresos. Estamos en el 12 Congreso que se han venido realizando con distintas temáticas siempre relacionadas al territorio, ¿no? Es fundamental que la academia, las personas que científicamente estudiáis el territorio, visibilicéis estos estudios y además ayudéis a la administración pública a mejorar y a entender también cómo han de ser las actuaciones en los territorios, y creo que vuestro programa y la memoria que lo acompaña lo define perfectamente. En todo caso, yo voy a dedicar mi tiempo muy brevemente a hacer algunas reflexiones y a dar alguna pincelada sobre las distintas políticas que estamos trabajando desde el Ministerio. Como sabéis, la Secretaría General es una secretaría joven, es una secretaría que viene trabajando desde hace escasamente 5 años y que, por tanto, ha empezado a desplegar un proceso sobre
el cual queremos que se asienten principios fundamentales para la cohesión territorial en nuestro país y que de alguna manera intentemos mitigar desequilibrios muy importantes que se han venido fraguando desde hace muchos años. Prácticamente, si hablamos de despoblación, probablemente tendríamos que remontarnos a un siglo atrás, ¿verdad? Por tanto, en este caso, sabéis que hemos desarrollado durante estos últimos años un plan que se ha denominado el Plan 130 Medidas, que ha sido un plan importante porque nos ha permitido también hacer frente a problemas estructurales que tenía el territorio y sobre todo algo que era muy importante, ¿no? Y que hemos hecho en el desarrollo de la propia estrategia de reto demográfico, que era también establecer una coordinación para gestionar algo tan complejo como es el propio reto demográfico en sí mismo, ¿no? Y por tanto el hecho de establecer esa gobernanza ha permitido establecer los mecanismos de colaboración tanto con las comunidades autónomas, también y muy especialmente en la transversalidad que debe orientar también la gestión de los distintos ministerios que interactúan en este proceso y cómo no trabajar con la administración local, que era muy importante. La creación del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial ha permitido también trabajar con las comunidades autónomas. Pues hay más de 200 millones de euros que se han destinado a este marco de colaboración. Proyectos muy relevantes. En Galicia, por ejemplo, el programa de las Casas Nido es un programa, yo creo, muy relevante en este caso y muy innovador. Pero, en fin, en todo caso, creo que este plan de las 130 medidas se ha tenido algunos elementos que se tienen que destacar, es sobre todo el impulso a una conectividad en el marco territorial, una conectividad que era absolutamente imprescindible para poder dotar de herramientas de futuro a estos territorios, y eso pues en este momento el nivel de conectividad del medio rural pues está por encima del 80% y por tanto la brecha enorme que había entre el medio rural y el medio urbano pues se ha limitado a unos escasos puntos que yo creo que en breve podremos prácticamente igualar, ¿no? Por tanto, yo creo que en este sentido es una estrategia que muy especialmente desde nuestro ministerio pues, nos ha ayudado también de alguna manera a impulsar proyectos también muy estratégicos en el marco de la energía, ¿no? El hecho de las comunidades energéticas, dotar a los territorios de herramientas para poder desarrollar modelos de autonomía también que permitan mejorar la calidad de vida de la gente ha sido francamente importante. Bueno, este plan de las 130 medidas ha tenido una inversión cercana a los 13.000 millones de euros, de los cuales 4.000 han sido del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y, por lo tanto, insisto, creo que ha sido un proceso que nos ha ayudado a poner en el territorio herramientas, mejorar contextos y, por tanto, permitirnos también dar el paso en este momento a una nueva estrategia que tiene que avanzar con algunos propósitos que yo creo que recogen también muy bien la memoria de vuestro Congreso, ¿no? Finalmente, creo que coincidimos en que la visión del territorio no tiene que ser una visión plana, tiene que ser una visión multidimensional. Entender el territorio es una cuestión compleja y, por tanto, necesitamos también comprender y hacer comprender que el territorio finalmente es la base de casi todo, ¿verdad? Hablamos de los impactos que tenemos en este momento y muy especialmente, como no podría ser de otra manera, del cambio climático. Pero es cierto que la preocupación sobre esta cuestión en fin, está justificadísima y evidentemente estamos trabajando de una manera intensa sobre cómo y de qué manera se pueden mitigar esas cuestiones que impactan de una manera tan directa en el territorio. Solamente tenemos que recordar los incendios, la Dana de Valencia o elementos tan clarividentes que nos muestran que efectivamente, como dice la ciencia, el cambio climático es el problema principal que tenemos
en este momento como especie, ¿no? en el planeta. Pero es cierto que donde se juega esta batalla es en el territorio, es decir, en el territorio es donde están también las palancas de mitigación, donde debemos de alguna manera buscar esas soluciones que nos permitan reconducir esa relación entre el uso del territorio y los impactos que tiene en el propio cambio climático, ¿no? Y, por tanto, esta respuesta territorial, lógicamente, tiene que ir acompañada de estrategias de desarrollo inteligentes, tiene que ir acompañado de una gobernanza territorial que permita hacer más eficientes todas esas medidas que se deben poner en marcha para actuar sobre el territorio, entendiendo también que el territorio es diverso, que es particular, que cada lugar, cada territorio necesita precisamente ser comprendido en su globalidad, en su conjunto, con todos esos elementos que determinan su idiosincrasia, ¿no? Y, por tanto, efectivamente, esa ordenación territorial, esa escalabilidad territorial para hacer posible la gestión y la buena administración de los territorios es realmente imprescindible, ¿no? Y la nueva estrategia, pues precisamente lo que pretende es entender bien desde la Administración General del Estado, pero acompañados por el conjunto de las administraciones y respetando sus marcos competenciales, cómo somos capaces de tener una nueva mirada sobre el territorio, ¿no? Y esa nueva mirada requiere también pues, pasar por algunos conceptos que yo creo que son realmente claves y que tienen que ver con la funcionalidad. Necesitamos territorios que sean funcionales, territorios que de alguna manera nos permitan también actuar sobre los territorios, pero permitir también que las personas que viven en ellos se reapropien de esos territorios y puedan y deben ser decisivos también en la toma de decisiones que afectan a cada uno de estos espacios. El Estado español, en los últimos trabajos que hemos hecho, hemos calculado aproximadamente que tiene unas 600 áreas funcionales, lo cual nos da una idea también de la complejidad de este proceso en el que estamos trabajando con distintas comisiones de expertos y con otras colaboraciones. Y, de alguna manera, lo que pretendemos es que cada una de estas áreas funcionales pueda, en primer lugar, garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos. Por eso, este proceso y la nueva estrategia va acompañada de un plan que se llama El País de los 30 minutos, donde la movilidad va a ser uno de los elementos claves, acompañada, lógicamente, de todos otros elementos, como bien decía la consejera, que ha hecho mucho énfasis en el ámbito de la vivienda y con lo cual, pues lógicamente es un ámbito absolutamente clave, como lo es también el acceso a esos servicios esenciales y a otros servicios que son a lo mejor de carácter, podríamos decir, más privado, pero que también forman parte de ese conjunto de elementos que garantizan la calidad de vida de las personas en estos territorios, ¿no? Por tanto, esta funcionalidad es la que nos está de alguna manera vertebrando, orientando lo que va a ser esta nueva estrategia para ayudar, para inspirar al conjunto de administraciones públicas a avanzar en este propósito y al mismo tiempo también generando un observatorio que nos permita medir con claridad en qué situación están cada una de estas áreas, ¿no? Sabemos que España es un país muy montañoso, somos el segundo país más montañoso de Europa, pero en cambio distinguimos poco estas realidades de otras realidades que lógicamente están más próximas a las zonas urbanas o tienen características que les permiten mejores condiciones para el desarrollo de la economía y por tanto también del asentamiento demográfico. Por tanto, esta distinción, ¿no?, sobre esta heterogeneidad territorial también consideramos que es muy importante y por eso queremos también medir exactamente qué pasa en cada una de estas 600 áreas y para ello estamos poniendo en marcha un observatorio que tendrá como función precisamente medir. En este momento hemos determinado unos 60 indicadores que nos van a permitir
tener una fotografía exacta de cómo está ese territorio en base a los estándares nacionales y, por tanto, actuar o hacer que la política actúe con una precisión más quirúrgica en estos espacios, ¿no? Lógicamente, pues es obvio que eso es mucho más fácil en los territorios, en las comunidades que tienen una escalabilidad territorial y que, por tanto, de alguna manera ya han establecido espacios de gobernación intermedia entre unas diputaciones muy grandes que suelen tener unas dimensiones muy importantes y esos pequeños municipios de los espacios rurales que, lógicamente, uno a uno es muy difícil resolver problemas que afectan, ¿no?, y que necesitan una cierta masa crítica. En fin, no hace falta que me extienda en esto porque se entiende perfectamente y, por tanto, hay que trabajar en esta idea de la escalabilidad territorial, de la funcionalidad territorial y de cómo las administraciones pues, permitimos también que en estos procesos haya ámbitos de participación muy directa de la ciudadanía y que de alguna manera cada territorio pueda ir trabajando también esa senda hacia futuros, hacia horizontes que garanticen pues, la sostenibilidad demográfica, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y todos esos elementos que son clave para que la gente pueda vivir en los territorios y pueda hacerlo también ejerciendo un derecho que a mí me gusta mucho recordar, ¿no?, que es el derecho a podernos quedar en esos territorios que desgraciadamente durante algún tiempo, ya podríamos decir pasado, aunque todavía hay un presente en esa realidad, pues expulsaban a las personas que querían vivir en ellos porque no había alternativa, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es el gran desafío, intentar que nuestra población se asiente mejor en el territorio, que el territorio sea un territorio mejor gestionado, con mayor capacidad para ofrecer todos esos servicios y esas funcionalidades. Y, por tanto, creo que en este empeño estamos, por supuesto, las administraciones públicas, pero muy especialmente también la academia y los académicos, que en este caso la aportación que hacen en congresos como este es absolutamente imprescindible. Y, por tanto, les agradezco el trabajo que van a hacer durante estos 3 días. Estaremos muy atentos a las conclusiones y, sin duda ninguna, van a ayudar también en este proceso de redefinir ese proceso de cohesión territorial para nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Francesc Saber-Boyalós, secretario general para el reto demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. Paso la palabra a continuación al ilustrísimo señor Iago Lestegás Tizón, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica del Concello de Santiago. Gracias, Ximo. Bueno, gracias, Fundicot, por invitar al Ayuntamiento de Santiago a estar aquí. Benvidos, benvidas a Santiago de Compostela, esta ciudad anfibia. Vais a tener estos días una experiencia literalmente inmersiva en el clima compostelán, que espero que sea de vuestro agrado. Hace 20 años, en 2005, Mike Davis, que en mi opinión es, o era, porque murió hace 3 años, uno de los mejores pensadores contemporáneos en el ámbito de la geografía urbana y de los estudios urbanos, publicó un libro, Planet of Slums, Planeta de Ciudades Miseria, en su traducción al castellano, cuya introducción arranca con un párrafo que en su momento, cuando lo leí en 2014, cuando estaba yo en el ámbito académico, que era estudiante de doctorado en Italia, me pareció brillante y quiero compartirlo con vosotros. En algún momento, dentro de 1 año o 2, una mujer dará a luz en el suburbio de Allegunle, en Lagos. Un joven abandonará su aldea al oeste de Java, atraído por las luces brillantes de Yakarta. O un granjero se trasladará con su familia empobrecida a uno de los innumerables pueblos jóvenes de Lima. El acontecimiento exacto carece de importancia y pasará totalmente desapercibido. No obstante, constituirá un hito en la historia humana comparable con el Neolítico o las revoluciones industriales.
por primera vez, la población urbana de la Tierra superará a la rural. De hecho, dadas las imprecisiones de los censos del tercer mundo, es probable que este cambio de era ya se haya producido. Esta es la introducción de este libro de Mike Davis, que os recomiendo, los que no lo conozcáis, sobre la desigualdad socioespacial en el planeta, por resumirlo en una frase. El proceso de urbanización es un fenómeno global y también lo es su corolario, que es el desequilibrio territorial. Es un fenómeno que está presente en todo el mundo, desde Argentina hasta China y, por supuesto, también pasando por Europa. En Argentina, por ejemplo, es enorme la asimetría que existe entre el conurbano bonaerense, que concentra un tercio de la población y que concentra la mayor parte de los servicios y de las infraestructuras y de la actividad, y las sobre todo las del norte, Chaco, Formosa, Jujuy, Santiago del Estero. Para los que conozcáis Argentina, saberéis perfectamente de lo que hablo. En China, casi el 95% de los 1.400 millones de habitantes que viven en ese país viven en la mitad oriental del país. Y el delta del Río de las Perlas, que es actualmente la mayor megalópolis del mundo, concentra 65 millones de habitantes. También aquí en Europa está presente el desequilibrio territorial. Existen muy importantes desigualdades socioespaciales dentro de la Unión Europea, en todas las escalas. El vaciado de población y de actividad en numerosos espacios de la Unión Europea es la expresión máxima de ese desequilibrio territorial y constituye sin duda uno de los mayores desafíos del siglo XXI, y todo eso a pesar de la inyección de importantes cantidades de fondos de cohesión durante muchos años, muchos de ellos mal invertidos o invertidos de forma ineficaz. Hoy aquí en Galicia, que fue durante años, hasta las más recientes ampliaciones de la Unión Europea, uno de los principales receptores de fondos de cohesión de la Unión Europea, el 37% de la población se concentra en el 3,3% del territorio, que es el que ocupan los 7 municipios más poblados: Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago, Lugo, Pontevedra y Ferrol. El 37% de la población gallega vive en el 3,3% del territorio. Esa realidad es reciente, es nueva, no siempre fue así. Entre 1981 y 2021, o sea que durante 40 años, perdieron habitantes 8 de cada 10 municipios gallegos. Y 3 de cada 10 perdieron más de la mitad de su población. Solo ganaron habitantes 68 de los 313 municipios que tenemos en Galicia, y de esos 68, solo 14 están en la mitad oriental, las provincias de Lugo y Ourense, si creemos en la división provincial. La población gallega está cada vez más concentrada en el eje atlántico, más dinámico, mejor dotado de servicios. Estamos ahora mismo, Santiago de Compostela es parte de ese eje atlántico, y por tanto Galicia está cada vez más desequilibrada y con buena parte de su territorio sumado en un desgarrador y preocupante abandono. Tierras de labranza sin cultivar, pastos transformados en eucaliptales, aldeas y lugares completamente vaciados de personas y de actividad, bienes patrimoniales que se derrumban, que se caen, que están en ruinas, y, por supuesto, incendios forestales cada vez más devastadores. Detrás de la crisis que sufrimos el pasado mes de agosto, que todos recordaréis, con mayor o menor proximidad, el peor episodio de incendios forestales de la historia de Galicia, hay un problema de desequilibrio territorial, hay un problema de abandono de buena parte de nuestro territorio y, por tanto, hay un desafío de ordenación del territorio. La despoblación es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, del siglo XXI, y debe ser afrontado con realismo, pero también con ambición. Pretender resolverlo a base de grandes infraestructuras es un error, y lo demuestra el caso de la autovía A8. La autovía A8 en Galicia atraviesa 7 municipios: Ribadeu, Barreiros, Lourenzá, Mondoñedo, Abadín, Vilalba y Bahamonde. Y de esos 7 municipios, solo uno de ellos, Ribadeu, ganó población desde que se inauguró el primer tramo de la autovía en Galicia en 2007. Todos los demás perdieron población desde 2007. Tampoco el tren de alta velocidad sirve para abordar los desequilibrios territoriales. Como tantas infraestructuras contemporáneas, atraviesa territorios, pero no los vertebra. Conecta extremos y conecta algunos puntos afortunados por el camino, pero lo demás es paisaje para mirar por la ventanilla. Poblaciones que son inaccesibles en transporte público, pero que son atravesadas por trenes que circulan a 300 km por hora hacia Madrid. Es el ferrocarril de proximidad el que vertebra el territorio
y favorece un desarrollo equilibrado, pero no existe en la mayor parte de Galicia. Necesitamos una apuesta decidida por el ferrocarril de proximidad, el que conecta pueblos y ciudades, el que permite que las personas de cualquier sitio, y no solo de 3 o 4 ciudades, realicen sus desplazamientos cotidianos, los de todos los días, sin tener que utilizar el coche. Corresponde a las comunidades autónomas la importantísima tarea de la ordenación territorial y corresponde a los ayuntamientos la también importantísima tarea de planificar la ciudad. Y los límites no siempre son claros, a veces son difusos. Los gobiernos locales tenemos la obligación de ejercer nuestras competencias en materia de planificación urbana y así lo hacemos en Santiago de Compostela, donde, entre otras cosas, estamos modificando la regulación de usos del Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica para proteger el comercio de proximidad, el que da servicio a las personas que viven aquí, el que nos abastece de bienes y servicios esenciales, para fomentar la rehabilitación, para favorecer la rehabilitación de edificios que llevan muchos años abandonados, flexibilizando algunos usos, pero manteniendo siempre el uso característico residencial y, en definitiva, para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Sí podríamos discutir, y creo que procede hacerlo, si tiene sentido que la planificación urbana general, si los planes generales, el PEXOM en Galicia, el PEGOU en otros territorios, se realice a escala municipal, o si debería realizarse a escala metropolitana o a escala comarcal en función del grado de urbanización de cada territorio. Probablemente en las áreas metropolitanas la planificación general debería hacerse a escala metropolitana y en los espacios más rurales o menos urbanizados debería hacerse a escala comarcal. Pero en ciudades como Santiago, que es una área urbana funcional que excede un municipio, a Coruña o en Vigo, el hecho de que el planeamiento general se haga a escala municipal produce algunos efectos no deseados, como son la aparición de otros núcleos periféricos, ¿no? Pasa también en todos los territorios. Seguro que de eso también se hablará en el Congreso, tal vez incluso lo abordamos en la mesa, la mesa que íbamos a tener el sábado en el Centro Sociocultural Maruxa Coralia. Pero, en definitiva, es necesario, para abordar el problema de la despoblación, diseñar e implementar una estrategia de ordenación del territorio que aborde de forma integral una serie de cuestiones. La cuestión de la movilidad, la cuestión del acceso a la vivienda, la cuestión de la agricultura, de la ganadería, de la gestión del monte, y esto es fundamental en Galicia, de la propiedad de la tierra, y esto es fundamental en Galicia porque hay muchos espacios que están abandonados por un problema de herencias que está sin resolver, de herederos que no se localizan. Nosotros, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santiago, que hacemos órdenes de ejecución y declaraciones de ruina para movilizar el parque residencial existente y para ampliar la oferta de vivienda a mejor lo que tenemos muchas dificultades muchas veces para localizar a los herederos, tenemos que publicar en el BOE incluso para que personas fallecidas se puedan dar por notificadas, porque así nos lo exige el registro de la propiedad. En fin, hay que simplificar también la gestión, ¿no? La gestión de todo lo que tiene que ver con la propiedad para que la función social de la propiedad sea realmente efectiva. Y necesitamos también, por supuesto, abordar la cuestión de la oferta de empleo, de la dotación de servicios básicos, educación, salud, cuidados en general. Si no, será imposible fijar y atraer población en las zonas menos dinámicas, que en Galicia es prácticamente todo lo que no es la AP9, la autopista, el eje atlántico. Y como esto es tan importante y urgente, y no siempre lo urgente coincide con lo importante, pero en este caso sí, espero que este congreso sea muy provechoso, estoy seguro de que así será. Nos veremos también el sábado en la mesa redonda a las 9, creo que es en el Maruxa Coralia, donde hablaremos de regeneración urbana e incluso tal vez damos un pequeño paseo, si el tiempo lo permite. Así que gracias. Muchísimas gracias, ilustrísimo señor Iago Lestegas Tizón, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica del Concello de Santiago, por cerrar la mesa inaugural, acabamos con un cierto retraso. Una breve intervención, tanto como sea posible, para dirigirme a los ilustrísimos señores y señoras viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, directora general de Políticas contra la Despoblación
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, directora general de Biodiversidad, Bosques y Diversificación del mismo Ministerio, secretario general de Vivienda y Urbanismo de la Xunta de Galicia, secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, directora general de Urbanismo de la Xunta de Galicia, director general de Ordenación del Territorio del Gobierno del Principado de Asturias, director general de Ordenación del Territorio del Gobierno Foral de Navarra, director general de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana de la Junta de Extremadura, director de Planificación Territorial del Gobierno Vasco, director de Planificación y Reto Demográfico de GESPLAN, Canarias, señoras y señores, subdirector general de Energías Renovables y Cambio Climático de la Xunta de Galicia, subdirectora general de Infraestructuras de Transporte de la misma Xunta, subdirector de Aguas de Galicia, gerente de Aguas de Galicia, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, directora del Centro de Estudios Euroregionais Galicia Norte de Portugal, director del Observatorio Litoral de Galicia de la Universidad de La Coruña, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de La Coruña, resto de autoridades presentes en las salas, señores y señoras. Este nuevo 12 CIOT, organizado por Fundicot y la Xunta de Galicia, con el lema Cultura territorial, el futuro no se improvisa, pretende seguir siendo el foro de referencia para la presentación y discusión de las condiciones, el contexto, los avances, prácticas y experiencias en materia de planificación, implementación, evaluación y gestión territoriales. Nos estamos enfrentando, como se ha dicho, a una serie de retos y necesidades cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana, como los riesgos y catástrofes naturales, los efectos del desarrollo industrial sobre la contaminación de ríos, rías y costas, la cohesión social y territorial por el despoblamiento del interior, con la regresión de las dotaciones y servicios públicos, incluida la vivienda, desde luego. El nuevo papel de las infraestructuras y de las cooperaciones intermunicipales, como se ha citado. Unos retos y exigencias a cuya solución puede y debe contribuir esta política de ordenación, con un enfoque integrado capaz de conectar capacidades económicas, ambientales y sociales, el campo, la ciudad y el medio natural mediante unas adecuadas estrategias adaptadas a cada territorio. De ahí la necesidad de contar con una necesaria inteligencia y cultura territoriales para conocer, reconocer y, sobre todo, comprometerse a actuar de forma común. Con ellas dos, la inteligencia y la cultura territoriales, se encuentra estrechamente relacionada la gobernanza territorial, ya se ha dicho. Esto es, una adecuada relación colaborativa entre los principales actores, gubernamentales y no gubernamentales, del Estado, la economía y la sociedad civil, con el fin de promover acuerdos básicos con los que poder asegurar la permanencia de las políticas territoriales a medio y largo plazo. En caso de no ser así, siguen surgiendo los conflictos territoriales. Debemos avanzar, pues, en la propuesta de alternativas y soluciones. Con esta intención, este 12 Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, con el título La cultura territorial, el futuro no se improvisa, se organiza en 4 ejes temáticos y sus correspondientes líneas, hasta un total de 12. Los nuevos retos de la planificación territorial, voy a pasar únicamente por los títulos principales: la vivienda y necesidades sociales, fórmulas para la adaptación territorial ante los riesgos presentes y futuros e inteligencia territorial para una gestión efectiva, transparente y participativa. Se complementan con una serie de mesas redondas, hasta un total de 8 a lo largo de estas 2 jornadas y media de congreso, con temáticas sobre una adecuada política de vivienda, producción de energías limpias, iniciativas de desarrollo en los espacios rurales, planificación estratégica en clave transfronteriza, retos del cambio climático, movilidad y accesibilidad, vínculos para una mejor planificación territorial y urbana, desafíos de futuro para la ordenación del territorio en España. Y una serie de 5 ponencias invitadas que van a tratar temas como la revisión siempre permanente, siempre necesaria de los instrumentos de planeamiento territorial y urbano en España, otras sobre las ciudades medias o intermediarias como verdaderos elementos de articulación territorial para la cohesión y el desarrollo territoriales,
los efectos de la aplicación de la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza en España, la integración de los riesgos en la planificación territorial y la gestión integrada de los recursos hídricos, tanto en espacios continentales como también en el agua marina. Contamos para ello con expertos y profesionales del más alto nivel, tanto nacional como internacional. Y todo ello a partir de la conferencia inaugural del 12 CIOT, para la que tenemos la suerte de contar con don Jorge Mira Pérez, que se producirá inmediatamente a continuación de esta mesa. Finalmente, destacar que para la organización de este 12 CIOT se ha contado con el necesario apoyo de las entidades patrocinadoras y colaboradoras del mismo, Gobierno de Canarias, Gobierno del Principado de Asturias, Gobierno de Navarra, la Junta de Extremadura, Gobierno Vasco, la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Asociación de Geógrafos Españoles como entidad colaboradora, el CONAMA, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, el Instituto de Desarrollo Local, Colegio de Geógrafos Españoles, Asociación Española de Técnicos Urbanistas y Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España, junto con un total de 17 entidades académicas y profesionales como colaboradores científicos. Muchas gracias a todos y a todas. Sean bienvenidos tanto en sala como en conexión remota en streaming. Damos inicio, pues, damos paso ya a la conferencia inaugural y continuamos con el 12 Congreso. Gracias. Interna cuando puedas. Gracias. Muy buenos días. Hoy tengo nada menos que el honor de presentarles a don Jorge Mira, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela y, sobre todo, como ustedes verán, los que no lo conozcan, que seguro que pocos son, un verdadero hombre del Renacimiento. Su trayectoria investigadora abarca notable variedad de áreas. Ciencias naturales, con trabajos con el Premio Nobel Goodenough, física, matemática, dinámica de sistemas sociales, medicina, geografía e ingenierías eléctrica, química y civil. Es cofundador de la empresa de base tecnológica Ventilation Lab. Ha sido reconocido, entre otros, con la Medalla de Galicia de Investigación en el año 2022 en el área de física, matemática y ciencias de la computación. Fue director del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago, asesor del Ministerio de Educación y Ciencia para la creación del Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnología, miembro del Comité de Expertos sobre la COVID-2019 y miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Hora Oficial, tema que atrae el foco sobre él cada primavera y cada otoño con encendidos debates a favor y en contra. Es presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Físicos desde el año 21 y, además, como seguro que todos ustedes saben, es un activo comunicador científico en televisión, radio y prensa, escribiendo libros y liderando diversas actividades como el programa Conciencia, desarrollado con la participación de varios premios Nobel que en Compostela tenemos el privilegio de poder disfrutar. Por esa faceta ha sido reconocido en el año 23 con el Premio de la Confederación de Sociedades Científicas de España a la difusión de la ciencia. Somos conscientes de que es todo un privilegio poder contar con él para inaugurar el 12º Congreso Internacional de Ordenación del Territorio con este sugerente título, Respirar el territorio del aire invisible a la gobernanza tangible. Moitas gracias, ben querido profesor. Un placer. Muchísimas gracias, Encarnación, directora xeral de Urbanismo de la Xunta de Galicia, señor presidente de Fundicot, Joaquín Farinós. Muchísimas gracias por contar conmigo. Este es un escenario que para mí no es habitual, aunque, como verán, hay múltiples conexiones entre parte de las cosas que yo hago y mi grupo hace,
y lo que hacen ustedes, ¿no? El título es obra de nuestra directora tecnológica. Como ven, vengo de la universidad, pero también con mi socio, Alberto Pérez Muñozuri, que es la persona que dirige el grupo de Física No Lineal en la Facultad de Física de Santiago. Pues hemos creado una spin-off, Ventilatio Lab, y nuestra directora tecnológica, Silvana Varela, que nos acompaña hoy, pues tiene este tipo de inspiraciones para poner títulos, que son casi como lemas de nuestra empresa y de nuestro equipo, ¿no? De respirar el territorio, del aire invisible a la gobernanza tangible. Y a la postre, lo que hemos intentado es buscar sinergia con lo que pone aquí, ¿no? Cultura territorial, el futuro no se improvisa. Y lo que vamos a hablar hoy es de la generación de nuevas herramientas para planificar el futuro. Mucho tiene que ver, por ejemplo, también con cuestiones climáticas, y lo verán a continuación. El viento, que es en lo que nosotros trabajamos, el aire, en nuestra cultura es algo que no se toca, algo que no se ve, pero vaya si se toca el aire. Seguramente muchos de ustedes han visto este vídeo, son personas que se dedican a las infraestructuras. Es el puente de Tacoma Narrows, un puente que se iba a inaugurar en 1940, pero alguien pues, no contactó con la persona adecuada, que tiene la locución propia. Un viento lateral activa los modos de resonancia del puente. Eso es como cuando tenemos un estrado que tiene una frecuencia de resonancia natural en ese sistema y empezamos a empujarlo con esa frecuencia. Poco a poco se realimenta. Fíjense la oscilación que acabó entrando en ese puente hasta que el puente se acaba cayendo directamente. Esto es un ejemplo egregio de lo que supone no tener en cuenta el aire y lo que es el efecto del viento en las estructuras, ¿no? Por supuesto, hoy los ingenieros de caminos ya saben cómo computar este tipo de problemas, ¿no? La cuestión esencial también es que, bueno, si alguien de ustedes tiene un puente y tiene alguna duda sobre su puente, o vive en un rascacielos muy alto que cuando sopla el viento se mueve demasiado, pueden llamarnos y les decimos lo que puede pasar con su puente, ¿vale? Lo dejo caer aquí por si acaso, ¿no? Pero el caso es que hoy en día ya podemos ir más allá. Hoy en día la tecnología computacional permite hacer gemelos digitales de prácticamente todo lo que tengamos a la vista. Hablamos de territorio, hablamos de infraestructuras. Les pongo como ejemplo, como aperitivo, este famoso puente en Galicia, es uno de los viaductos del AVE, muy conocido, ¿vale? Ese puente y su territorio lo podemos meter en un ordenador, podemos hacer prácticamente un gemelo digital de esa zona. Esto es importante no solo para lo que voy a contar, también para ver cómo podría ser, por ejemplo, un flujo de agua en zonas costeras ante un incremento de lluvias muy potentes, por ejemplo, en el Levante español, ver cómo va ese flujo de agua a invadir diferentes zonas y prever posibles problemas, pero en este caso particular, esto da una geometría en la cual está ese puente. Estos puentes necesitan inspecciones. Es un puente de muy difícil acceso y esos puentes se inspeccionan con drones, ¿vale? Hoy en día podemos entrar en detalles de cómo es el flujo de aire típico en ese tipo de infraestructuras para, por ejemplo, avisar a las personas que operen esos drones de los cuidados que tienen que tener. Como ven, las zonas centrales crean remolinos que pueden llevarse cualquier cosa por delante en caso de vientos bastante fuertes. Esto es un aperitivo de lo que voy a hablar. Pero lo primero es decirles cómo vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí porque la física hoy en día nos permite entender cómo es la dinámica del aire. Esto es algo que llevó su tiempo en el siglo XIX, gracias al trabajo sobre todo de estos dos señores, el señor Navier y el señor Stokes, que empezaron a plantearse cómo es algo fundamental, que es las cuestiones de continuidad, ¿no? Una cosa que entra en un sitio tiene que salir de ese sitio. Pero claro, si ese sitio tiene una geometría distinta, el flujo de ese viento va a ir cambiando.
Y ahí sacaron estas ecuaciones, que son unas ecuaciones de las más famosas de la historia, son las ecuaciones de Navier-Stokes, con las cuales, por cierto, se hacen las predicciones meteorológicas. Mi socio, Alberto Pérez Muñozuri, está en el grupo que fue generador de Meteo Galicia, el servicio meteorológico gallego. ¿Vale? Es gente que sabe perfectamente cómo resolver este tipo de ecuaciones. Hoy en día, ven ustedes en los mapas del tiempo, predicciones bastante precisas a nivel global e incluso local de cómo va a ser su tiempo. Pero esto también permite ver cómo son los flujos de agua o incluso empezar a investigar cómo es el flujo sanguíneo. Y sobre todo, es capital en la aeronáutica. Nosotros hacemos mucho desarrollo, por ejemplo, de drones. Hay que estudiar cómo es la carga que pueden soportar esos drones. ¿Qué ocurre con estas ecuaciones? Que no son resolubles. ¿Qué quiere decir esto? Que no son analíticas. ¿No? Uno no puede plantear la ecuación y resolverla en el papel y obtener la solución para después aplicarla directamente. No tienen solución. Y para esos casos, lo que hace la física y la matemática es discretizar el problema. ¿Qué quiere decir discretizar? Es contemplar todo el problema y aislar una serie de puntos en los cuales vamos a resolver numéricamente las ecuaciones. Y para ello debemos tener bien claro cuál es el contorno de nuestro problema, porque le vamos a poner unos valores en cada uno de estos lados, y esto es como un castillo de naipes. Tiras el primero y el siguiente irá cayendo en función de cómo sean esas ecuaciones. Esto se hace, por supuesto, en muchísimos ámbitos. La aeronáutica, esto es capital, ¿vale? Y esto se hace gracias a una tecnología, a unas técnicas llamadas técnicas de dinámica computacional de fluidos, CFD, que es prácticamente el bloque central de nuestra spin-off y parte central de mucho de lo que expondremos hoy aquí. ¿Qué ocurre con las ecuaciones que gobiernan el clima? ¿Qué ocurre con las ecuaciones de Navier-Stokes? Pues que son ecuaciones no lineales. ¿Qué quiere decir que algo es no lineal? Pues una cosa, bueno, voy a decir lo que es lineal. Si yo empujo esto con el doble de fuerza, el efecto que tendré será el doble, ¿vale? Pero en las ecuaciones no lineales eso no es así. Yo puedo hacer un pequeño roce y crear un cataclismo. El mejor ejemplo es el llamado efecto mariposa, ¿no? Ya conocen, una pequeña perturbación en un pequeño lugar puede acabar dando un tornado en un sitio que está muy remotamente alejado. Por lo tanto, es muy importante tener bien acotadas las condiciones de contorno del problema, que son las que definen el marco en el que se computan esas ecuaciones. Y en muchos de esos casos uno tiene que tener cuidado con las generaciones de ese contorno, las suposiciones que hace y ver si esas suposiciones y esas validaciones acaban funcionando. Y eso es algo que también comentaré hoy. Ejemplos breves, antes de llegar al núcleo de la cuestión, en los cuales se puede aplicar esto. Por ejemplo, en el control del radón en interiores. Un tema que está emergiendo cada vez más debido a las regulaciones. Como saben, el radón sale de un proceso de descomposición del uranio 238, que está muy presente en nuestro subsuelo, más de lo que parece. El 50% del calor natural que se genera en el planeta Tierra viene de procesos de descomposición radiactiva. Esta cadena acaba descomponiendo y hay uno de esos elementos, que es el radón 222, que es gaseoso. El radón es un gas noble y tiene un periodo más o menos medio de vida de 3-4 días, con lo cual sale del terreno, se cuela por las grietas de nuestras viviendas y se acumula. ¿Qué problema hay? Que como el radón es gaseoso, el radón es un gas noble, no se alía con casi ningún elemento químico, lo respiramos y el resto de la cadena de descomposición tiene lugar en nuestros pulmones. Es decir, esto va a ocurrir, va a provocar que tengamos tanto descomposiciones radiactivas dentro como acumular todas estas cosas que, como pueden ver, acaba en el plomo en muchos casos. El radón es un peligro, es una fuente de problemas, es un carcinógeno ya totalmente demostrado y da lugar a problemas como cáncer de pulmón. De hecho, es la segunda causa de cáncer de pulmón en la población general. Cuando uno estudia los lugares en los cuales hay emisión de radón, vemos que este mapa acota prácticamente la mitad oeste del país,
como una zona de riesgo. En concreto, Galicia es de las peores zonas del Estado español. Las normativas han marcado en nuestro continente, en Europa, un límite de 300 becquerelios por metro cúbico, ¿vale? Y esto exige que uno tenga control de ese radón en interiores. Cuando uno tiene una medida de radón alta, tiene que liberarlo. Hay soluciones pues, de edificación. Las nuevas viviendas ya tienen que tener esto previsto, como sabrán seguramente, pero la vivienda antigua tiene que remediar ese problema. Y esto se hace pues, haciendo obra, pero en algunos casos eso puede evitarse porque se pueden hacer estudios de cómo es el flujo de aire que hay en esa vivienda, y en varios casos ese problema se resuelve teniendo en cuenta cómo va a ser la liberación de aire de esa vivienda. Nosotros podemos hacer todo tipo de simulaciones y podemos diseñar estrategias inteligentes de vaciado de ese radón. Es decir, a veces simplemente reconduciendo o cambiando cosas de sitio, esto pues, puede solucionarse. Lógicamente, en función del problema, tenemos que ver cómo es la tasa de emisión que tiene ese suelo, de ese espacio. Lo que hacemos primeramente es sensorizar el problema en cuestión, vemos cómo es esa tasa de emanación y vemos si es posible vaciar ese lugar. Esto es un ejemplo, ya en interiores, de aplicación de estas tecnologías que han venido para quedarse. Otro ejemplo más aparatoso en la generación de estas condiciones de contorno es la Catedral de Santiago. Como ha dicho Yago, esta es una ciudad anfibia, es una de las ciudades más lluviosas de Europa, y eso se debe a que normalmente estamos colocados en un río atmosférico que viene de América, ¿vale? Y acaba prácticamente en esta cornisa del continente europeo. El índice de pluviosidad aquí es muy alto, como pueden entender, e imagínense cómo es la humedad interior de muchos edificios. La Catedral de Santiago, que es el gran tesoro patrimonial que hay en esta comunidad autónoma, y diría que es uno de los más grandes de España, pues es víctima de ese tipo de circunstancias. En concreto, el Pórtico de la Gloria ha tenido pues, una restauración bastante costosa hace tiempo. El plan de la catedral ha detectado más de 500 deficiencias en su conservación y muchas de ellas se deben a problemas de humedad que hay que evacuar. Se han hecho multitud de estudios, ha habido propuestas, han fracasado muchas de ellas, y un día nuestra propuesta fue pues, intentar resolverlo a lo bestia. Esto pues, fue una conversación que tienes con alguien y le dices, yo te lo miro, y al final resulta que la catedral es bastante más compleja y te acabas metiendo en un lío, porque se nos fue la vida en este trabajo. Pero básicamente el tema es hacer este mismo planteamiento, es decir, generar las condiciones de contorno, discretizar el problema, es decir, poner puntos de referencia para nuestras ecuaciones y abordarlo a lo bruto, hacer una predicción meteorológica detallada del interior de la catedral. ¿Para qué? Pues si uno puede tener la descripción detallada de la meteorología de la Catedral de Santiago, tiene las herramientas para alterar esa meteorología y, por ejemplo, para evitar las zonas de humedad y saber cómo liberarlas. Pero claro, esto que en principio me parecía, bueno, complicado, pero claro, fue más complicado de lo que parece, consistía primero en hacer el borde, ¿no? En hacer el molde. La catedral tardó en construirse 137 años. Nosotros la construimos con ayuda del equipo de Luis Hernández Ibáñez de la Universidad de Coruña. Nos llevó meses, pero vaya meses. Lo primero fue pues, generar la catedral y limpiar lo que no es interior para generar una catedral virtual con su hueco de aire, que es en el cual tenemos que resolver las ecuaciones. Una vez que la resolvemos, ¿vale? Y tenemos ya este molde, es como crear una flanera, ¿no? Primero hay que hacer, para tener un flan, tienes que tener una flanera. Aquí la flanera es el problema. Generar la flanera fue muy complicado y una vez que tuvimos el flan, hubo que discretizar el flan. Como ven, más de 1 millón de elementos, 6 millones de caras,
de esos volúmenes finitos en los cuales nosotros usamos nuestras ecuaciones. Y esto, una vez resuelto con muchísimos problemas y muchísimos sustos para el que les habla, que después tenía que defender esto ante las autoridades, pues conseguimos realmente obtener ese gemelo digital de la catedral con el cual podíamos ver, esto es un caso típico, ¿no? Se abre la puerta del Camino Francés y acaban Platerías, ese flujo de eventos, se ve cómo va funcionando y por lo tanto podemos entender ya cómo serían las estrategias para liberar esa catedral. Una vez que tienes el gemelo, puedes hacer todo tipo de pruebas. Abro la ventana que está allí arriba, abro esta ventana que está aquí y veo lo que pasa. Pues voy a probar con esta. En vez de mandar al señor subir hasta allá arriba, abrirla y esperar una semana a ver qué pasa, podemos hacerlo con un clic. Y ahí está la potencia de este método, ¿vale? También, por supuesto, el tema de la humedad, que es clave, nos permite resolverlo en mucho detalle, viendo cómo son las consecuencias de las decisiones que se toman. Y, además, lo que hemos hecho ha sido integrar esto en una plataforma que sea útil para las personas que están allí. Podemos monitorizar humedad, temperatura, velocidad del viento, en diferentes secciones. Aquí tienen el esquema de la catedral, el plano que hacemos de corte, y vemos la visualización de los efectos que tiene toda esta plataforma. El trabajo aún no está entregado, esto es un poco primicia, tenemos que entregarlo en marzo, pero está ya bastante avanzado y realmente esto será una herramienta que yo creo que servirá para poner fin a muchos de los problemas de la Catedral de Santiago. También podemos hacer incluso una monitorización por tiempo, porque claro, la situación meteorológica externa, la catedral, este gemelo digital lo podemos poner en el Sáhara, ¿vale? Y con las condiciones externas del Sáhara tendrá un resultado. Si lo ponemos en Santiago, tendrá unas condiciones exteriores que serán las que marquen las condiciones de las que partimos para hacer este tipo de cálculos. La plataforma, ya les digo, aún no está acabada, pero ya está bastante avanzada y como ven, pues va a ser de utilidad para el equipo de conservadores de la catedral, porque bueno, les va a permitir perfectamente ver dónde están, en qué momento y cómo arreglarlo. También, ya que hemos hecho este esfuerzo, estamos trabajando, también les voy a dar un anticipo de otra plataforma que estamos creando para visualizarla. Esta ya es mucho más compleja porque permite una entrada inmersiva en el monumento. Esto ya va más allá del resultado físico, matemático o de conservación, sino que ya incluso a nivel de salvaguarda de imagen del patrimonio, porque nos permite tener digamos, un guardado, ¿no? Un problema que es la catedral, incluso para visualizarlo o incluso para otro tipo de acciones. Pero bueno, esto era un aperitivo, porque a ustedes lo que les importa es la planificación urbana, ¿vale? Todo esto que he mostrado hasta ahora se puede hacer, o por lo menos nosotros lo estamos consiguiendo, para un entorno urbano, hablamos de ciudades, con su territorio, y nuestro planteamiento ha sido intentar desarrollar una herramienta que reconstruya ese entorno urbano, es decir, tanto territorio como edificios, ¿vale? Integrando la geometría del lugar, las predicciones meteorológicas y que eso sea una plataforma para correr las simulaciones de dinámica computacional de fluidos para prever lo que va a pasar en ese espacio ante situaciones meteorológicas extremas o, por ejemplo, en una zona de un atasco, el humo que sale de los coches, cómo se va a liberar ese humo, si se va a quedar ahí, para dónde va a circular, en el caso de dispersión de contaminantes, ¿vale? Y esto, bueno, pues lo que intentamos hacerlo es en poco tiempo. La cuestión es de eficiencia computacional para que esto sea útil. No podemos estar corriendo el problema durante 3 meses. Son procesos muy costosos computacionalmente. Y claro, esto tiene muchas derivas, ¿no? La ventilación interior dependerá mucho de lo que tenemos fuera. Cuestiones de acústica y de dispersión del sonido. ¿Cómo se gestionan los ruidos en donde vivimos? Por supuesto, en el diseño para prohibir o permitir colocación de ciertas cosas en ciertos lugares. Y, por supuesto, ante situaciones meteorológicas extremas ya veremos también lo que pasa. Esto es un trabajo que, por cierto, también acabamos de publicar, uno de estos trabajos en esta línea. Lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el viento cuando pasa por encima de un terreno, ¿no? El viento, a nivel de suelo, como el suelo está quieto, el suelo frena el viento, entonces la velocidad ahí abajo es 0.
Y ese vector de velocidad aumenta a medida que aumentamos en altura, ¿vale? Esto es el problema de arranque, pero claro, no tenemos territorios planos. Nuestro territorio tiene montañitas, tiene subidas, tiene bajadas, y el comportamiento de esas capas límites cambia. Por supuesto, por ejemplo, si tenemos una loma, veremos que este perfil de velocidades a nivel del suelo ya cambia, e incluso al otro lado de la montañita, vamos a tener regímenes turbulentos, ¿vale? Ya no son regímenes laminares y esto va a causar problemas. Si alguien tiene algo ahí que sea móvil, pues va a tener algún problema. Por supuesto, esto ya es un caso natural, pero en un caso donde existan edificaciones, el problema también se complica. Se complica a nivel más pequeño, en la microescala. Habrá turbulencias dependiendo de los edificios. Uno puede definir ciertos índices de rugosidad. A nivel más global, en escala local, tenemos diferentes capas en el comportamiento del viento, e incluso a nivel grande, a mesoscala, vemos que la influencia de ese territorio urbano afecta a una capa bastante amplia de atmósfera, mucho más que, por ejemplo, en una zona rural, ¿vale? Por supuesto, el viento interactúa con todo eso y nos interesa saber cómo interactúa. Y para ello, lo que tenemos que ver también es cómo cambia ese comportamiento del régimen de velocidades en función de la altura ante diferentes situaciones. Aquí tienen varios ejemplos, cuando tenemos el territorio plano, cuando tenemos un poco de edificación y sobre todo cuando tenemos zonas urbanas. Todo ese perfil de velocidades se altera bastante. Nosotros usamos en este trabajo una aproximación logarítmica que depende, entre otras cuestiones, de un parámetro de rugosidad que calculamos a partir del plano catastral, como les enseñaré a continuación. En las ciudades también hay vegetación. ¿Cómo se modelan esos árboles? Bueno, pues el modelado puede hacerse de dos modos. Podemos intentar crear un perfil de la vegetación en detalle, ¿vale? Hay muchísimas aproximaciones que te dicen cómo reproducen los árboles. Claro, esto es interesante, pero tiene un problema, que es muy costoso computacionalmente. Es un problema de los árboles. Ahora estamos, por ejemplo, trabajando con el Ayuntamiento de Madrid, entre la zona de Carabanchel y el barrio de la Latina. Ahí, por ejemplo, cuando hay viento, tienen ciertos peligros de que se desprendan ramas. Ha habido casos graves, ¿no?, de desprendimientos de ramas. ¿Quieren saber cómo va a evolucionar eso? Pues estamos trabajando con el Ayuntamiento de Madrid precisamente para tener en cuenta este tipo de geometrías de vegetación. Hay otra opción, que es usando un modelo de rugosidad. Acabamos sacando los mapas del territorio, tenemos identificado qué uso tiene cada zona de ese territorio. Lo que hacemos es intentar sacar un parámetro de rugosidad para cada parte y asignamos valores a cada zona. Esto es menos preciso, pero desde luego es mucho más rápido. Y desde luego, desde el momento en el que hay datos de LIDAR etiquetados, es mucho más fácil de implementar. No hay que generar geometrías complejas, con lo cual el procedimiento es fácilmente extrapolable y lo que tenemos es una lectura de cómo se reduce el viento en esas zonas que es lo que a nosotros nos importa para calcular el riesgo. Claro, tenemos vegetación, pero evidentemente, y esto es lo que a ustedes les importa, también tenemos edificios. Cuando uno tiene un problema de este estilo, como pueden imaginar, ya les conté el calvario que sufrimos con la Catedral de Santiago, pues tenemos que generar las simulaciones con una configuración que tenemos que meter en nuestro ordenador, tenemos que crear ese gemelo digital. Hay que generar geometrías múltiples de esos edificios, ¿vale? A ver si está. Y esto se hace triangulando. Tenemos que triangular para aplicar nuestros métodos de elementos finitos, para resolver nuestras ecuaciones. ¿Qué hacemos en este caso? Pues lo que hacemos es tener el mapa del territorio. En ese mapa tenemos LIDAR y también tenemos el catastro. Podemos saber en cada área lo que tenemos, si tengo territorio con vegetación, territorio con agua o territorio con edificio. Nuestro sistema, una vez que detecta que en esa zona hay un edificio, tiene la planta, ¿vale? Lo que hacemos es triangular esa planta
en base a la información que tenemos en catastro. Y, a continuación, tenemos que meter el dato clave, que es la altura que tiene. Tenemos que calcular la altura media de los puntos LIDAR que caen dentro de esa zona. Imagínense, por ejemplo, estas casitas, ¿no? Estas casitas tienen un contorno, ¿vale? Pero para nosotros lo que hacemos es calcular la altura media de esta configuración de aquí, y esa altura media le damos el valor a este bloque. Es decir, generamos bloques, ¿vale? Lo que era esta casita, o lo que era este detalle, ¿vale? Son diferentes etapas de simulación. Nosotros nos quedamos aquí. Hacemos este cubo de esta altura para simular, ¿vale? Una vez que lo tenemos, triangulamos también las caras superior y lateral. Hay un algoritmo que hemos desarrollado para hacer esto automáticamente, porque evidentemente esto no se hace a mano, hay que hacerlo automático, y repetimos eso para cada edificio, y esto da una geometría total de la ciudad, ¿vale?, que se incorpora en un formato que después podremos usar, porque esto debe ser usable para aplicar las ecuaciones. Tiene que estar todo integrado para que funcione. Uno no puede generar cualquier geometría en cualquier formato, porque después no va a correr al aplicar las ecuaciones. Claro, también tenemos que generar el terreno base, ¿vale? Importamos la información LIDAR, eso va a tener una altura en cada punto, ¿vale? Y eso genera un fichero que también incorporamos a nuestro software. Entonces, de este modo, automáticamente transformamos nuestro terreno en altura real en poquitos segundos nada más. Este proceso, imagínense, pues una ciudad compleja, lo difícil que es, tiene que ser automatizado. Claro, bueno, las simulaciones CFD las hacemos con, bueno, aquí son detalles, lo hacemos con un software que es el StarCCM, consideramos que el fluido es incompresible, densidad constante, estado estacionario, bueno, no vamos a hacer ese tipo de detalles aquí. Y una vez que hemos hecho ese trabajo, tenemos que ver si esa plataforma es integrable para solucionar las ecuaciones que nos interesan, ¿no?, que son las ecuaciones de meteorología. Y para probar el modelo, pues hemos usado lo que tenemos al lado de casa. Como he dicho, pues el grupo de mi compañero Alberto ha sido el fundador de Meteo Galicia, del Servicio Meteorológico Gallego, y la primera estación de la red de Meteo Galicia pues se puso al lado de nuestra facultad, la Facultad de Física, y es la que nosotros hemos usado, la tenemos al lado, pues mejor, ¿vale? Y hemos usado esos datos, pero hemos también contrastado nuestro resultado con otros servidores, como por ejemplo AEMET o OpenMeteo. Lo que hemos hecho es, bueno, lo que tenemos que hacer es, primero, ver que lo que estamos simulando y ver que lo que estamos obteniendo, esa predicción meteorológica urbana, encaja bien con los datos reales. Y eso dirá si nuestro resultado es bueno o es malo, ¿vale? Porque recordemos, estas ecuaciones son no lineales y, por lo tanto, cualquier error puede hacer que tu resultado no tenga nada que ver con la realidad. Claro, ¿qué ocurre? Cuando uno va a ver los datos de dirección y de intensidad de viento, pues no son los mismos dependiendo del servidor que tenemos, ¿vale? Uno pues ve las predicciones de AEMET, las de OpenMeteo, las de Meteo Galicia, y los comprueba con los datos reales y ve que hay ciertas desviaciones. Por lo tanto, hubo que hacer una valoración de todos esos servidores, contrastar y ver cómo es el margen de error que tenemos con cada uno de ellos, ¿vale? Y esto, una vez que se consigue, se prueba y se contrasta nuestro modelo, las predicciones que hace nuestro modelo en ese entorno urbano, es decir, el tiempo que generamos en nuestra ciudad digital comparado con el tiempo que se mide directamente en esa ciudad real. Y como pueden ver, esto ha sido el gran éxito, ¿vale? Hemos visto que nuestro sistema, con las suposiciones que hacemos de rugosidad y de generación de estructura, funciona, ¿vale? Esta es la gran, digamos, es lo que se tiene que quedar de la charla. Mira, salió un chaval aquí en Galicia a hablar de esto y tal, y nos dijo que fabrica ciudades digitales, que resuelve el problema del tiempo y que le funciona, ¿vale? Esta es la clave de lo que digo hoy. Bueno, el trabajo se ha publicado en una revista de alto impacto, de primer decil, en el área de ciencias de la atmósfera y meteorología, es Urban Climate. Aquí tienen el equipo, el primer autor, Marcos Suárez Vázquez, esto es parte de su tesis, Silvana Varela Ballesta, que está allí sentada, Alberto Otero Cacho, que es ingeniero de caminos, Alberto Pérez Muñozuri,
catedrático de la Facultad de Física y director del Grupo de Física Lineal, y un servidor, y el trabajo pues está disponible si quieren echarle un ojo. Claro, una vez que uno tiene la ciudad creada, una vez que uno ha construido toda una ciudad y la tiene en su sistema de computación, puede hacer lo que quiera con esa ciudad. Puede hacer como en Hollywood, meterle un huracán a ver qué le pasa a esa ciudad, a ver si se vuela. Incluso tendríamos que pensarlo, Alberto, si podemos exportar esto para algún tipo de película, para algún tipo de efectos especiales, pero realmente podríamos crear lo que hiciésemos. Y entonces, claro, fíjense, pues bueno, las conclusiones, ¿no? Se desarrolló un flujo de trabajo totalmente automatizado para simular CFD urbano, integramos LIDAR, integramos datos catastrales, los pronósticos meteorológicos, la metodología demuestra alta precisión, una concordancia bastante relevante comparado con los datos reales. Claro, con esto tenemos un túnel de viento virtual. En el futuro nos vendrán muchos drones. Bueno, ya están viniendo muchos drones, pero tendremos muchos drones sobre nuestras cabezas. Las carreteras ya no van a ser las de abajo, también van a ser las de arriba. Y esas carreteras tienen unas normas. Ya veremos después lo que pasa en los esquinas de los edificios. Esos drones no van a poder circular por ciertos sitios donde haya, por ejemplo, remolinos. Este trabajo, ¿vale?, es escalable globalmente y es adaptable a cualquier zona que ustedes quieran, siempre y cuando haya datos LIDAR y haya datos de huella de edificios, ¿vale? Y esto permite hacer todo tipo de aventuras. Por ejemplo, claro, estamos en un congreso que habla de prever. Lógicamente, los modelos a partir de ahora tenemos que entender que no solo nos describen el aire, les dan a los responsables políticos herramientas para que puedan tomar decisiones fundamentadas, ¿vale? Lo que decía, imagínense que tienen pues una zona con muchos atascos, mucho coche parado, mucho coche emitiendo gases contaminantes. Ese gas se puede acumular ahí o no, ¿vale? Tenemos que ver cómo va ese gas contaminante, cómo fluye, si podemos introducir alguna medida para que ese gas fluya de otra manera. Esto afecta, lógicamente, a la definición de corredores verdes y de ventilación urbana. Y, por lo tanto, este tipo de herramientas se convierte en una herramienta de gobernanza tangible, ¿no? Tangible porque puede medirse, puede cuantificarse, puede modelarse y puede visualizarse. Y es gobernanza porque, como ven, es un interplay entre la ciencia de datos, la ciencia de modelos, la previsión de escenarios y las personas que tengan que deliberan y evalúan. Aquí confluyen pues, diferentes actores que tienen que tomar las decisiones. ¿En qué podemos aplicar esto? Bueno, como he dicho, en la planificación de vuelos de drones, ¿vale? Imagínense que pasa un viento muy fuerte en un edificio, crea una turbulencia, el dron por ahí no va a poder volar, ¿vale? Sobre todo en zonas costeras, esto en Galicia es importante, en un día como hoy, ver qué le va a pasar a ese entorno urbano ante, por ejemplo, vientos muy fuertes, ¿vale? Y vamos a ver, por ejemplo, un caso de una ciudad, no voy a decir el nombre de la ciudad, aunque ya la gente que la conoce ya sabe qué ciudad es, pero bueno, es una ciudad, la que sea, de un océano, el que sea, expuesta a temporales, muchos, ¿vale? ¿Y qué le puede pasar a esa ciudad? Bueno, primero tenemos que ver, claro, imagínense un viento muy fuerte que llega, pues, por ejemplo, en esta dirección, ese viento se va a embudar en el skyline de esa ciudad. Por lo tanto, el flujo del viento, que aquí podía tener un régimen más o menos estable, aquí se va a complicar mucho. Va a haber remolinos en edificios, la velocidad del viento va a aumentar, porque si uno reduce el canal, la velocidad del viento aumenta, de una manera que a veces nos sorprende. Se crean efectos que no son, desde luego, anticipables así a ojo, y esto pues tendrá que permitirle a la persona que esté en la evaluación de riesgos, por ejemplo, prohibir la colocación de andamios en ciertas zonas, prohibir la colocación de carteles publicitarios en ciertas zonas, tener en cuenta dónde van a estar los mayores problemas cuando haya, por ejemplo, un evento meteorológico extremo, ¿vale? Esto es una herramienta bastante útil. En esta ciudad, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer en esta ciudad, o lo que a lo mejor estamos haciendo en esta ciudad, es evaluar
como es el régimen típico meteorológico en esa zona. Habrá un régimen de vientos predominantes, unas intensidades predominantes y sobre todo también ver qué pasa cuando tenemos problemas. En esta ciudad, que es, vamos a decirlo, del Atlántico europeo, ¿vale?, del noroeste de España, pues hay ciertos regímenes típicos. Ojo, distingamos el régimen de borrasca. Una borrasca no es lo mismo que una dana, ¿vale? Una dana es una depresión en niveles altos, a nivel alto de esa presión atmosférica. El comportamiento que tiene una dana es distinto de una borrasca típica que se genera. De hecho, aquí ven casos típicos de borrascas que nos dan más o menos una dirección de viento y una intensidad de viento. Y vean, por ejemplo, como una dana es ya cuantitativamente y cualitativamente diferente, ¿vale? Entonces el escenario será distinto entre una dana y una borrasca, ¿vale? Claro, una vez que uno tiene las situaciones distintas más o menos planificadas, va a tener respuestas distintas y uno puede ver cómo va a ser el comportamiento de ese viento, por ejemplo, en episodio de viento fuerte, ante esas diferentes situaciones. Tenemos casos de varias tormentas fuertes, el caso de una dana, y vemos, bueno, aquí les he puesto el plano general, lógicamente esto tiene mucho más detalle, ¿vale? Simplemente para que vean cómo funciona, ¿vale? Pues tienen aquí cómo sería la reconstrucción de una de las partes de esa ciudad. Claro, uno puede ver riesgos de desprendimiento, sobre todo etiquetar los puntos negros que va a haber en esa ciudad. Hay muchos puntos negros en una ciudad. Si tiene edificios altos, el efecto que tiene la geometría sobre el comportamiento del aire es muy alto. Uno piensa que el régimen del viento es siempre laminar, no es así. Las turbulencias que se crean en esquinas de ciertos edificios son muy peligrosas. Por supuesto, ya para instalación de grúas, no hablemos ya de instalación de carteles publicitarios, lo que dije antes, habrá que, evidentemente, ordenar la retirada de andamios. Vemos cuando hay este tipo de episodios en ciudades a veces que se desprenden cosas, caen cosas, hay gente que se muere, ¿vale? Todo este tipo de escenarios se pueden prevenir. Bueno, ¿cómo haríamos, por ejemplo, para una ciudad? Por ejemplo, para una capital de una comunidad autónoma de cierto país. Bueno, pues lo que haríamos en esa capital de esa comunidad autónoma, pues sería realizar una cuadrícula, ¿vale?, donde seleccionamos las zonas de interés, vemos las densidades de población, ¿vale?, y lo que haríamos sería básicamente lo mismo, ¿no? Determinaríamos los puntos negros, el efecto del viento que tiene en su arbolado, sobre todo entenderíamos muy bien cómo es la dispersión de los contaminantes y del humo de los coches, ¿vale?, e incluso pues cosas como si uno derriba un edificio, pues ver para dónde se va a ir ese polvo, ¿no? Hoy en día sí que podemos saber, cuando hay, por ejemplo, un problema de desprendimiento de gases, de algún efecto contaminante, saber cómo va a transportarse ese contaminante. Claro, como hemos dicho antes, para trayectorias de drones. Cuando uno tiene que enlazar con un dron un par de puntos de una ciudad, pues tendrá un camino que será el camino óptimo. Esto se puede hacer con inteligencia artificial. Nosotros también estamos incorporando modelos de IA en este tipo de cuestiones. Uno puede calcular con su navegador, ¿no?, es como un navegador del coche, cuál es la trayectoria correcta para mi coche. Para el dron también se puede hacer, pero ojo, que para los drones, en muchos casos, la trayectoria óptima no va a ser la que me dé el navegador del coche. En función de cómo sean las condiciones del viento, va a ser mejor una manera u otra, ¿vale? Esto también es importante tenerlo claro. También depende mucho de la carga del dron. Una de nuestras líneas de trabajo precisamente es ver cómo se altera ese comportamiento del dron ante las cargas que pueda llevar, ¿vale? Bueno, esto se hace estudiando cómo es el caso en concreto. Como les he dicho, aquí tienen, por ejemplo, un caso de un ejemplo. Aquí tienen, yo soy daltónico, pero tienen un territorio, un camino que es el óptimo, ¿vale? Y, por ejemplo, en este caso de esta ciudad, cómo sería la trayectoria correcta en función de esa situación específica de viento en esa zona. Esto es un enfoque basado en grafos, son técnicas matemáticas que están ya bastante bien conocidas y con las cuales se obtienen rutas óptimas.
La conclusión, bueno, pues que en el espíritu de lo que pone aquí, ¿no? Cultura territorial, el futuro nos improvisa. Bueno, pues la cultura territorial que nosotros estamos dejando caer en este foro es que el viento se puede también intentar gobernar o comprender. Nuestra gobernanza tangible del viento convierte nuestra información científica en una acción pública, ¿vale? Y esto quiere decir que respiramos el territorio, ¿vale? Uno tiene que respirar el territorio en el que vive, conocer cómo es su viento, conocer cómo son sus condiciones meteorológicas, y eso permite tomar decisiones. Tienen que quedarse con la idea de que hoy en día es posible prever, planificar y anticipar cómo se va a comportar nuestra ciudad ante pues, un día como hoy o ante otro tipo de circunstancias. Y con esto, bueno, simplemente presentarles al equipo. Como he dicho antes, mi compañero Alberto Pérez Muñozuri y también mi compañero Alberto Otero Cacho. Alberto es ingeniero de caminos, canales y puertos. Alberto es del departamento del área de física y la materia condensada. Y nuestro equipo técnico, pues nuestro gerente Joaquín Iglesias, Silvana, que está allí sentada, que es nuestra jefa tecnológica, y las dos personas que tenemos trabajando ya más intensamente. El trabajo que he presentado aquí, mucho de él es de Marcos Suárez Vázquez y forma parte de su tesis doctoral. Y muchas gracias. Bueno, estamos todos seguro que muy impresionados por la exposición del profesor Mira. Yo, desde luego, no sé hacer ninguna pregunta. No me pase de tiempo, ¿no? No me pase de tiempo. No, perfecto. No sé si alguien sabe preguntar. Porque seguro que yo, si hiciera alguna, como dirían mis hijos, habría que reformularla. Claro, una de las cosas que yo no tenía... ¿Estoy conectado? Sí. Una de las cosas que yo no sabía es, claro, la audiencia, ¿no? En televisión, bueno, esta es mi parte televisiva, siempre nos dicen, ¿no? Tenemos que tener clara la audiencia a la que nos dirigimos, ¿no? Y yo veía el programa y veía tanta autoridad y tanto alto cargo y dije, pues a lo mejor habrá que contarles un poco cómo se simulan estas cosas, porque a lo mejor lo saben, a lo mejor hay alguien que sea técnico, pero hay gente que vendrá pues, de otro tipo de ámbitos, entonces hice una cosa general para que más o menos todo el mundo tuviese el feeling de lo que se cuenta, ¿no? Entonces, habrá partes que a lo mejor a alguien le sean triviales y otras que no. Entonces, he tenido que hablar para todos, ¿no? Entonces, bueno, algunos van sobrados en algunas partes y a otros les queda corta. Entonces, bueno, fue un poco contar la idea. Yo tengo que confesar aquí que me dirigí al profesor Mira en calidad de superfan, que ya sé que no estoy en edad de cosas de esas de teenagers, pero, bueno, la vida... Las circunstancias nos ha ido reuniendo de vez en cuando y eso me declaro fan, confesa, pero ustedes habrán comprobado, los que no le conocieran, que tampoco tan mal gusto no tengo, ¿no? Ni mal gusto ni mal criterio. Entonces... A ver, para mí la carga, la responsabilidad era hablar bien ante ella, porque ustedes se van a ir, pero ella se va a quedar aquí. Y ella es mi directora general de urbanismo, entonces me interesa quedar bien sobre todo con ella. O sea... Profesor, has quedado muy bien conmigo, entonces lo que digan los demás está de más. Bueno, a ver, estos extremeños, a ver... La aplicabilidad está clara, pero ¿tenéis una previsión temporal de cuánto esto será una herramienta de uso, no voy a decir común, pero... ¿Cuánto tiempo se lleva a hacer un modelo de estos, por ejemplo, como el que habéis hecho de Coruña? ¿Y qué previsión tenéis de que estos modelos sean, que estos modelos sean, pues, no sé, más fácilmente abordables? Bueno, el paso que hemos dado... En Mérida, por ejemplo. Sí. No, el trabajo en Urban Climate es un trabajo que, entre otras virtudes, tiene el agilizar bastante el proceso. Porque, claro, uno tiene que generar la geometría.
En el caso de una ciudad de Coruña, por ejemplo, Silvana, ¿cuánto tiempo fueron? En realidad se espera tener un proceso bastante completo en 6 meses. 6 meses, por ejemplo. Perdón, idea es generar una herramienta para que tenga, por ejemplo, un informe el responsable de emergencias de la ciudad, del ayuntamiento, y que se le informe, por ejemplo, todos los días de los puntos negros que se detectan en la ciudad con respecto a la predicción a 24 horas. Bueno, claro, el trabajo es, uno puede hacer lo que hicimos en la cartera. La cartera el proyecto nos llevó 2 años y pico. Claro, no podemos estar... Entonces la cuestión aquí es cómo cribar el problema para hacerlo manejable en un espacio de tiempo corto. Entonces ha habido que hacer suposiciones en la rugosidad, en la zona de arbolado, en la generación de la geometría, porque eso es lo que cuesta. Y la cuestión es, cuando uno hace estas aproximaciones, se deja cosas por el camino y la cuestión relevante fue, ¿esto que te has dejado por el camino te va a matar? Y lo que hemos visto es que lo podemos hacer, lo hemos hecho y no nos ha matado. Entonces ese es el gran resultado y por eso nos lo han publicado en esa revista de primer decil, claro. Pero vamos, Mérida, pues habría que mirar, pero vamos, 4 meses a lo mejor la tenemos o 3 meses, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, profesor, personalmente y desde el gobierno. Hay una pregunta ahí. Ya está clausurando acá. Bueno, ¿sí me escucho? Pues voy a cantar. Se crean. Pues felicidades por su presentación, doctor. Hablando de dinámica de fluidos, veo que tiene aplicaciones para dinámicas del aire, pero en caso de la hidráulica sí tiene aplicaciones. Ahora con el cambio climático tenemos cada vez más inundaciones en ciudades, para hacer predicciones o donde son puntos críticos en las inundaciones. Sí, muy buena pregunta. Además, en el día que tenemos hoy, ¿no? Claro, el agua es un fluido y la dinámica computacional de fluidos se aplica también al agua. De hecho, aquí, bueno, usted sabrá que en España pues acabamos de cumplir un año de una tragedia muy grande en el Levante, en la zona mediterránea española, y parte de ese problema se debió a algo de lo que estamos hablando aquí, de predicción meteorológica local, ¿no? Porque ahí el tema es que en las zonas que fueron víctimas de eso no llovía, o llovía poco, pero llovía en otras zonas que, debido a la orografía de ese territorio, pues fueron acumulando el agua y a las zonas afectadas pues les llegó prácticamente un tsunami. Por lo que acaban de ver, ahí ya no hay ni edificios. Se puede generar este mismo esquema de trabajo para hacer el gemelo digital de esa zona y, por lo tanto, uno integra esta plataforma. Es importante porque es la plataforma que integra datos meteorológicos. Con lo cual, nosotros, ante ese caso, si tuviésemos tuviésemos generado el gemelo de esa zona, como somos personas que estamos muy en contacto con la predicción meteorológica, nosotros, por ejemplo, hubiésemos podido predecir cómo hubiese sido el resultado. Y le agradezco muchísimo el ejemplo porque lo iba a decir y se me olvidó. Y es muy bueno decirlo, ¿no? O sea, porque esta plataforma integra geometría, genera estructuras y genera la plataforma para hacer el cálculo meteorológico detallado. Con lo cual vas a ver cómo es la precipitación que tienes en una zona y te genera el flujo de agua que vas a tener por toda esa geometría. Con lo cual, pues lógicamente, vendría como anillo al dedo, porque ya les digo, este trabajo que hacemos es un trabajo de integración de una plataforma computacional urbana integrando la capa meteorológica para prever pues, problemas meteorológicos en esos espacios, en esos territorios. Pues muchísimas gracias por la pregunta, porque se me iba a olvidar el tema y lo quería decir. Además, el señor Farinós es valenciano, además, o sea que entiende perfectamente lo que le digo. ¿Alguna cosa más? Más preguntas, señor. Antonio, a ver. Hola, mira, Josep Águena de la Diputación de Barcelona. Enhorabuena por la ponencia. Tengo un cierto amor-odio respecto a los gemelos digitales en cuanto a su aplicación en ámbitos como la ordenación del territorio y el urbanismo.
¿Por qué? Porque en estos casos se está hablando de elementos físicos, aire, agua, topografía, que tienen un comportamiento más o menos previsible o, en todo caso, modelable de acuerdo con unos datos que más o menos son discretos y que los podemos parametrizar de una forma sólida. En el urbanismo, cuando entramos en elementos de mercado de vivienda, en elementos de desarrollo económico, en elementos de movilidad, quizá menos, pero también en elementos más vinculados con el uso de los espacios públicos, son elementos, primero, que de los que no tenemos tanto dato, la captura del dato, porque ustedes tienen muchos datos de base sobre los cuales aplicar ese modelo. Entonces, está bien y es perfecto y seguramente con el tiempo nosotros seremos capaces de generar los datos que estos modelos nos piden. Pero tengo dudas sobre la capacidad que tenemos, sobre todo las administraciones, yo soy de administración, de generar los datos para poder responder a esa capacidad computacional que sí que se ha demostrado y que evidentemente existe. Es una cuestión de aplicar más dinero, de máquinas más potentes. Tengo dudas sobre la capacidad de generar esos datos que nos aportan al modelo. Y la segunda, que tengo también, no es el caso, no es su caso, obviamente, sí también tengo dudas sobre la capacidad que se le atribuyen a estos gemelos digitales de crear prescripción política sobre los usos del territorio. Estamos viendo ya que hay determinadas iniciativas vinculadas a gemelos digitales que le atribuyen al propio gemelo la capacidad de decisión. Y eso es un elemento que creo que hay que tener muy en cuenta. Simplemente quería que montara este elemento. Muy Gracias. buenas las preguntas. Las preguntas no están preparadas, ¿no? Para editar. Está muy perfecto. Encarnación es muy perfecta en su organización, pero es que muy bien lo que... La duda ofende. El modelo es editable. Por ejemplo, claro, nosotros generamos... Claro, ante ese volumen urbano tenemos que hacerlo automático, si no eso es imposible, ¿no? Pero una vez que se hace, es editable. Por ejemplo, Silvana, con el jefe de riesgos y emergencias de Coruña, tienen zonas que son más interesantes o menos y puede editar ya, digamos, de una manera semi-manual lo que pasa en estas zonas. Lógicamente, lo ideal sería que el propio poder político generase o la propia administración generase eso. Pero mientras no se puede hacer, nuestro modelo es editable, porque es un modelo que podemos alterar. Entonces, en la medida de lo que nos es posible, nosotros no somos administración, yo soy físico, tengo compañeros ingenieros de caminos, somos científicos, no somos burócratas, ¿no? Pero si a medida que se vayan incorporando esos datos, habrá que crear una interfaz que permita incorporarlos automáticamente, pero mientras tanto, si hay algunos casos específicos, se pueden incorporar manualmente. La otra pregunta es, claro, no podemos entregarnos a la IA, pero yo soy bastante positivo con la IA, ¿no? El Premio Nobel de Física del año pasado, yo traigo premios Nobel a Galicia, yo he trabajado con un premio Nobel, y el Premio Nobel de la IA pues, es muy apocalíptico, pero son sistemas que automatizan muchas cosas. Nosotros estamos ya empezando a integrarla y, oiga, pues a falta de manos, esos sistemas te van a dar una solución. Después tiene que haber un humano supervisando. En Galicia está la Agencia Europea de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera agencia que existe en Europa sobre esto. He intentado traer al Nobel de la inteligencia artificial, pero metiéndole lo de la ESIA, que está en Coruña, a ver si lo atraigo, un poco de cariñito y tal. Es difícil traerlo. Pero claro, volvemos a... Eso ya es una cuestión filosófica, ¿no? La IA te puede hacer mucho trabajo, pero en último término tiene que haber pues, un director general, que es el que toma las decisiones. Y tiene que saber que esos modelos tienen ciertos límites. Hay unas barras de error que se le pueden imputar a nuestros resultados y le decimos, la barra de error es esta. Lógicamente, el gemelo no es la realidad. El gemelo le está diciendo lo que puede pasar. O le puede anticipar. Mejor saber esto que no saber nada, ¿no? Entonces, esto ya es una apreciación que tendrá que ir modelándose con el tiempo. Yo lo de la IA, por ejemplo, está claro que el futuro, como pueden intuir, va a ser ya integrar las IAs en este tipo de cuestiones para automatizarla. Eso es lo que nosotros intentamos hacer. Después ya las decisiones las toman ustedes. Para cerrar, la última, Antonio Serrano, por favor. Muchas preguntas, ¿eh? Eran las previstas por mí, ya después ninguna más, ¿vale? Bueno, en primer lugar, felicidades, ánimo y que sigáis por la línea que estáis trabajando, pero quería hacerte algunas precisiones. Bueno, la visión estereoscópica, el modelo digital del terreno,
tiene 100 años, el gemelo digital es simplemente un avance que el LIDAR en Europa permite, como tú has señalado, avanzar muchísimo, pero me interesa sobre todo comentarte el tema de la DANA y algunas cuestiones que obligan a precisar lo que has señalado. Bueno, la primera cuestión es que cualquier modelo digital del terreno, y lo has señalado, tiene limitaciones. De hecho, en España, en las confederaciones hidrográficas, y particularmente en la del Ebro, que es la más avanzada, hay un SAI, un sistema de análisis, seguimiento de todos los procesos, que termina ya ahora con ayuda de inteligencia artificial en un sistema de ayuda a la toma de decisiones, un SAT, del que hablaremos en el Congreso. Y eso me liga a la cuestión de la DANA. Uno de los problemas de la DANA, difícilmente reflejable en cualquier tipo de modelo, es que gran parte de los daños y de las destrucciones se debieron a los coches. Los coches son los que impactaron contra puertas, ventanas y generaron muchos de los problemas, los que incrementaron la lámina del agua y la velocidad del agua y que por lo tanto incrementaron las consecuencias. Claro, incorporar dónde están los coches aparcados, qué coches están circulando cuando llega, como tú has señalado, el tsunami, pues comprenderás que es prácticamente imposible. Es mucho más importante, y eso sí se puede reflejar, el hecho de que cualquier edificación o urbanización que se hace incrementa la altura y la velocidad del agua, que son los dos elementos que generan las catástrofes. Y eso, por ejemplo, sí se puede simular. Pero en línea, y ya que lo ha comentado desde Cataluña, no lo comento yo, el tema, desgraciadamente o afortunadamente, es más complejo, necesita la intervención humana, la decisión humana, y en ese sentido avanzamos, pero hay que avanzar con precaución. Dos cosas. La primera, obviamente, lo de los coches es imposible. Pero segunda, insisto una vez más, la novedad de este modelo no es tener el perfil del territorio, no es tener... No, eso está. Lo que tiene este modelo es integrar en la misma plataforma un sistema de cálculo de la variable meteorológica en ese sistema. Es decir, uno no puede coger las ecuaciones de la meteorología y darle al botón y oiga, ¿y qué datos le meto? No puede usted generar ciertos perfiles de cualquier manera, porque ese modelo necesita correr y necesita funcionar. Las máquinas necesitan poder hacerlo. Lo que hacemos con este sistema, y ese es el trayecto del trabajo, es integrar un sistema que permite generar automáticamente la base para correr el modelo. Es un sistema integral que incorpora la variable tecnológica, la variable meteorológica, en eso que usted dice. Que eso, por lo que nosotros sabemos, no estaba hecho. Vale, entonces, nosotros no estamos inventando el LIDAR, ni estamos inventando cómo... No, estamos integrando todo eso de modo que la plataforma es capaz de hacer el cálculo meteorológico para esa zona. Y eso sí que es lo novedoso y por eso nos han aceptado el trabajo. Es un poco la precisión. No estaba diciendo aquí que nosotros inventásemos nada de LIDARes, ni... Por supuesto que no. ¿Vale? Pero estamos creando la plataforma para resolver esos problemas meteorológicos. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Todo lo que nos ha trasladado el profesor, pues lo rumiaremos, será objeto de reflexión. Si tienes problema con el premio Nobel, dile que eres mi amigo. Sí. Y ahora vamos a tomar un cafecito, vale. Y tendrán... Bueno, que no le den mucho la turra, que descansen un poco. Yo tengo clase, me tengo que ir, no puedo quedar. Planazo. Nos vemos mañana en la cena. Venga. Que es un sitio, entonces... Pero es mi pareja, así bueno, que... Sí. Venga, un placer. Bueno, vamos a... un break y a las